la palabra a don Rafael Coll. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, muchas gracias por haber venido, por llenar esta tarde el Centro Asturiano. Vamos a compartir una tarde de historia y una tarde entre amigos, sin duda. En primer lugar, quería agradecer a la Asociación Héroes de Cavite por contar conmigo para esta conferencia. En una tarde en la que me acompaña, dulce compañía, don Luis Antequera. Luis Antequera, como todos ustedes sabrán, es un gran comunicador, es un gran periodista. Pero pienso que todo esto no sería importante si no fuera acompañado con que, además, es una gran persona. Y esto lo podemos acreditar todos los que de una u otra manera tenemos contacto con él. Así que encantado de estar a tu lado, Luis. Y quería también transmitirles mi emoción por estar hoy en el Centro Asturiano. Aunque no soy asturiano, es Asturias la tierra donde se hunden mis raíces y además lo hacen de una manera muy profunda. Y no solo por esto, sino porque además en la infancia, en la adolescencia, en ese periodo en el que una persona puede quedar profundamente marcado por una personalidad o por una presencia, en mi caso, esa persona fue mi abuela asturiana, mi abuela luarquesa. Ella era de esa Luarca que ustedes pueden ver tal cual salgan por la puerta en una foto mural en la pared. Pero no venimos hoy a hablar de Luarca, vamos a hablar de Manila. Una conferencia que hemos titulado La última frontera del imperio. Puede parecer pretencioso este título, pero vamos a ver que efectivamente tiene mucho de real. En la situación en Manila vamos a ver que no va a ser fácil y muchas veces va a ser compleja, como ahora mismo. No pasa. No pasa. Entonces hazlo con el ya que estás sentado. ¿Con el qué? Con este, perfecto. Muy bien. En primer lugar, vamos a ver esta diapositiva. Es una diapositiva de las Islas Filipinas. Es una diapositiva muy importante, porque nos va a dar la ubicación de estas islas, unas islas lejanísimas. Y esta va a ser una clave fundamental en todo lo que vamos a hablar después. Ese aislamiento en el que va a estar las Islas Filipinas, ese aislamiento en el que va a estar Manila. Manila va a ser, como ustedes pueden ver, una ciudad de frontera. Es el último eslabón de la larga cadena que es el Imperio Español. Una provincia que era una gobernación del Virreinato de la Nueva España y que otorgaba, en la práctica, al Virreinato de la Nueva España una provincia asiática. Hemos de decir que su situación era tan lejana que el punto más cercano del Imperio Español a Manila, por supuesto que no era Nueva España, no era Acapulco, era Otranto, era Italia. O sea, hemos de pensar que de Manila a Acapulco el viaje eran 15.000 kilómetros, cuando si pudiéramos ir en línea recta desde Manila al sur de Italia serían tan solo 10.000. Es decir, tendríamos que ir a Italia y hacer otra vez la mitad del camino para situarnos en la distancia en la que estaría Manila de la Nueva España, del territorio del imperio más cercano. Vamos a ver, ¿con qué se daba, perdón? ¿Este o este? Vale. Ahora. Hemos de poner el calendario en 1565, cuando Miguel López de Legazpi llega a las Islas Filipinas, en la que será la ocupación definitiva de las Islas Filipinas por España. En primer lugar, los españoles se establecerán en la isla de Cebú. Una isla que, como vemos, está en las Visayas, que son las islas centrales de las Islas Filipinas, pero allí fundará la primera ciudad española de las Islas Filipinas, que será la ciudad de San Miguel. Esa ciudad que nos ha quedado el recuerdo de la cerveza que muchas personas toman hoy en día, que efectivamente tiene su origen en esa ciudad de San Miguel. Pero apenas pasados 6 años del establecimiento de Cebú, pronto quedó claro que la razón de estar en las Islas Filipinas no iba a ser las propias islas, que en sí mismas son pobres, no existe oro, ni existe plata, sino el comercio con China. De esta manera hacía falta cambiar la capital oriental del Imperio Español. Era fácil descubrir dónde podía sentarse la nueva capital que encerraría Miguel López de Legazpi. Y es que Manila estaba en una isla mucho más grande, que es la isla de Luzón, en una bahía, perdón,
en una bahía anchurosa que daba precisamente al mar de China, que daba tan solo a 3 días de navegación de los puertos del sur de China. En ese lugar existía ya una ciudad, se llamaba Manila, que era un sultanato musulmán vasallo del sultán de Brunei. Las fuerzas de Miguel López de Legazpi conquistarán esa ciudad y los mahometanos en su huida acabarán por quemarla por completo. Sobre sus cenizas se edificará la nueva Manila. Voy a retroceder un momento porque quiero que vean ustedes este mapa de la bahía de Manila, un mapa de Pedro de Góngora de 1787. Bien, en donde pone la palabra Manila entre la A y la N, hay un punto que es muy importante, que es esa península que sobresale. Y esa península es la península de Cavite. Cavite viene del tagalo, kawit, que quiere decir gancho. Y como pueden ver ustedes, efectivamente está muy bien denominado, porque efectivamente tiene forma de gancho. Aquí vemos una ampliación de Cavite, y este era realmente el puerto de Manila. Aquí estaban los astilleros que construían los barcos que serían la de Manila, y aquí vemos el fuerte de San Felipe, y efectivamente este será el gran puerto oriental español. Aquí vemos un galeón español al lado de un junco. Este, más o menos, sería el ambiente que podríamos encontrar en el puerto de Cavite. Pero hemos de cruzar la bahía, al otro lado de la bahía de Manila, y viajar a lo que es la propia ciudad de Manila. Lo primero que vemos es que es una ciudad delimitada por un río, el río Pasig, y luego resulta muy interesante ver esta pequeña forma amurallada que tiene como forma de erizo. ¿Qué es esto? Esto es el barrio español, esto es intramuros, lo que vendría afuera sería extramuros, y es el barrio donde los españoles, donde Miguel López de Legazpi concentró a los españoles. Manila sería una ciudad que crecería al calor de ese galeón, y en ella los españoles no estarían diseminados, sino concentrados en una especie de ciudad-fortaleza. Esta ciudad fue diseñada por Juan de Herrera en el Escorial por petición de Felipe II, y lo hará con plano hipodámico, es decir, siguiendo las directrices de Hipódamo de Mileto, el creador de la arquitectura en la Grecia clásica. Y es, por tanto, una ciudad trazada en cuadrícula, como serán todas las ciudades de nueva creación, tanto en el Nuevo Mundo como en Asia. Bien, en esta ciudad, como digo, los españoles ocupaban una posición superior, una posición determinante. Ahora bien, el término español hemos de pensarlo, hemos de concebirlo en la forma más amplia posible. Es decir, se trataba de españoles peninsulares, pero también de criollos mexicanos, de criollos hispano-filipinos, de mestizos indios, de mestizos filipinos, e incluso indios puros, mexicanos venidos de la Nueva España, que participaron activamente. Pues bien, toda esta colonia española heterogénea, como digo, formaban el grupo dirigente. Ellos eran los altos funcionarios, ellos eran los militares, ellos eran el alto clero. Es decir, una élite que dominaba una ciudad. Sin embargo, esta ciudad era muchísimo más rica. El padre Pedro Murillo Velarde era un jesuita que en el siglo XVIII escribió la geografía de las Islas Filipinas. Y es un libro muy interesante porque el padre Pedro Murillo nos va a reflejar toda aquella riqueza que existía en aquella Manila. Como dice el padre Murillo, y voy a leer, dice: el vecindario de los españoles es corto, pero entrando en los arrabales y las muchas naciones que hay en ellos, es una de las mayores ciudades de la monarquía en ámbito y gente. El concurso es de varias naciones, creo no tiene semejante en el mundo. Estando una hora en el Tuley o puente de Manila, que luego veremos, se ve pasar casi todas las naciones de Europa, Asia, África y América. Se verán sus trajes y se oirán sus lenguas. El prodigio es que todas estas diferentes naciones, para comunicarse, hablan en español. Pero ¿cómo? Cada nación ha formado una jerigonza por la que se entienden. Yo vi un día un gran pleito, es decir, una gran discusión, entre un sangley, un armenio y creo que un malabar. Hablaban en español y yo no podía entender a ninguno.
Esta anécdota tan graciosa que cuenta el padre Pedro Murillo nos hace ver una idea de la absoluta multiculturalidad, el mestizaje que se daba en aquella Manila, algo que creemos ya moderno, pero que realmente existía en la Manila del siglo XVI. Quiere decir que, obviamente, la lengua común de todos los extranjeros era el español, pero un español tan deformado que los propios españoles no la entendían. Los españoles realmente eran muy pocos. A principios del siglo XVII se estima que había unos 800 españoles en Manila, pero había muchas naciones, como nos contaba el padre Murillo. Había asiáticos, como japoneses, bornelleses, malayos, había europeos, había franceses, italianos, griegos, portugueses, incluso suecos. Y había armenios. La presencia armenia es muy interesante porque los armenios sufrieron una diáspora un poco semejante al pueblo judío. Se diseminaron por todos los países, también en Europa, creando colonias de comerciantes que se ayudaban entre ellos. Es decir, había una especie de red de ayuda entre armenios. Y, por supuesto, en aquella Manila tan pujante, tan multicultural, también existían armenios. Y en esa Manila, los españoles no labraban, los españoles no cultivaban, no ejercían ningún tipo de oficio, más allá del comercio de galeno. Los filipinos, por su parte, los nativos filipinos, se dedicaban a sus sementeras, a sus pequeños campos, y con sus navichuelos prácticamente hacían una pesca de subsistencia, es decir, solo cultivaban y pescaban para sí mismos. Entonces, ¿quién sostenía Manila? ¿Quién eran los canteros que labraban los sillares de piedra para construir iglesias, para construir murallas, para construir casas, para construir conventos? ¿Quiénes eran los toneleros que doblaban las duelas? ¿Quiénes eran los herreros que forjaban los clavos? ¿Quiénes eran los barberos que rasuraban o los panaderos que hacían el pan? Pues la solución es esta: los sangleyes. ¿Quiénes son los sangleyes? Los sangleyes son los chinos. Los chinos que allí en Manila se llamaban sangleyes. Sangley, en el dialecto chino del sur, la zona costera de Fujian, quiere decir los venidos a comerciar. Y estos sangleyes van a ser el sustento absoluto de la ciudad de Manila. Por cierto, en esta imagen tan graciosa, el chino le está haciendo a un filipino nativo algo que es muy habitual en aquella Asia, y es que era en la propia calle se establecían limpiadores de orejas. Con palillos y con determinados recipientes metían líquidos y las iban limpiando. Y esto era muy, muy común, aunque nos pueda parecer sorprendente a día de hoy. Bien. Somos españoles del siglo XVI, hemos llegado a Filipinas y de enfrente tenemos China. ¿Qué es lo primero que se nos puede ocurrir? Lógicamente, conquistarla. Vamos a conquistar China. Y así fue. Tanto López de Legazpi ya escribe a Felipe II planteándole la idea, pero será tan solo 6 años después de instalarse en Manila cuando el gobernador Francisco de Sande escribe a Felipe II ya con una propuesta firme. Y él dice que bastarán Yo, si hice una de las tuyas, padre querida, no voy a decir, por supuesto. Bien, pues la idea de Francisco de Sande es convertir Filipinas en unas nuevas Antillas, convertir Luzón en una nueva Cuba y desde ahí conquistar el continente. Para ello va a hacer una carta en la que dice que necesitará tan solo 6.000 hombres de pica y arcabuz, porque además contará con la ayuda de los japoneses, como llamaban los japoneses, y con la sublevación de la frontera de la costa sur de China, porque el gobernador Sande estimaba que los chinos estaban muy sometidos por el imperio, por el poder imperial, y que en cuanto llegaran los españoles se iban a sublevar. Es decir, si Cortés había dominado el poderosísimo imperio mexica, ¿por qué no iba a poder Francisco de Sande establecer el virreinato de China y convertirse en el virrey castellano de China? Y no solo eso, para que veamos cómo eran aquellos hombres del siglo XVI.
es que además, en la propia carta, le dice a Felipe II que él se ofrece a pagar, a sufragar los gastos de la campaña. Es decir, le escribe a su monarca y le dice, no solo voy a conquistar China, sino que además lo voy a pagar yo. Felipe II, que era un hombre muy sensato, le dice esto que vemos aquí en pantalla. Le contesta en una nota a la margen de su carta, de su puño y letra, y dice, en cuanto a conquistar China, que es lo que os parece que se debe hacer, desde luego, acá ha parecido que por ahora no conviene que se trate de ello, sino que se procure buena amistad con los chinos. Los manileños, los españoles de Manila, van a seguir insistiendo, van a enviar al padre Sánchez a la propia corte con un memorial que se va a llevar de la entrada de China en particular. Se va a crear una comisión, pero finalmente se va a abandonar la idea de la conquista de China. Se abandonará la conquista de China, pero no se abandonará Manila. Y aquí va a suceder algo curioso. Y es que en aquella Manila pujante, de tanta que cada año llegaba el galeón cargado de plata y que venían los chinos con sus productos a comerciar, porque un tema importante es que los españoles no podían ir a China a comerciar porque China era un país cerrado. El comercio se tenía que hacer necesariamente en Manila. Empiezan a llegar los chinos. Primero fueron decenas, luego fueron centenares, luego fueron miles y luego fueron muchos miles de chinos. En 1603, recordemos, había 800 españoles, se estima que la población china alcanzaba las 30.000 personas. Esto empezó a generar un problema a las autoridades españolas, porque el temor de un ataque desde el continente, ayudado con una sublevación china, empezó a crecer. En uno de esos giros que a veces da la historia, los españoles que un día planearon conquistar China, vieron como lentamente y silenciosamente estaban siendo ellos los conquistados por los chinos. Este problema, en la península, el de la uniformidad religiosa y cultural, se pudo afrontar con la expulsión, como se hizo con los judíos o como se hizo posteriormente con los moriscos. Sin embargo, como sabemos, los chinos eran imprescindibles para Manila, como ya hemos dicho, eran el sustento absoluto de Manila, de manera que era imposible echarlos. Y por otro lado, los chinos necesitaban desesperadamente esa plata que cada año se descargaba con el galeón. Los chinos abominaban de los españoles abominaban de los chinos, pero estaban siempre unidos por esa mutua necesidad. Como solución, el gobernador Pedro Ronquillo de Peñalosa, en 1581, va a hacer algo que ya se hacía en España, y es, a semejanza de las juderías o de las morerías peninsulares, crear un gueto de chinos. Va a obligar a todos los chinos de Manila a vivir en el Parián. El Parián va a ser el barrio chino de Manila. Tenemos Intramuros, que es el barrio español, y tenemos al lado el Parián, que es el barrio chino de Manila. Esta imagen es muy interesante. Esto es la tapa interior de un baúl de viaje. Es un baúl que está en el Museo Bello de la ciudad de Puebla, en México. Es decir, es un baúl de finales del siglo XVI que estuvo en Manila, que se pintó en Manila, que viajó en el galeón y acabó en México. En él vemos, en la tapa, por la parte interior, vemos una representación de la ciudad de Manila a finales del siglo XVI, en un plano aéreo. Vemos las murallas, vemos el fuerte de Santiago, vemos ese río Pasig, que es el que baja, y rodeado en el círculo estamos viendo algo muy importante, que es el Parián, el barrio chino de Manila. Ese va a ser el centro comercial de Manila, va a ser donde todas las mercancías del galeón se intercambien, y se van a crear más de 500 tiendas donde trabajarán y comerciarán a la vista de todos los zapateros, los cesteros, los caldereros, que todo eso eran los chinos. Es decir, y al mismo tiempo será donde van a vivir los chinos. Es decir, los barrios chinos no se los inventaron los estadounidenses en el siglo XIX en San Francisco. El primer barrio chino de la historia fue en Manila, porque esta presencia china, esta reproducción de China en pequeño, era tan extraño a lo filipino como era el barrio de Intramuros. Es decir,
crear un trozo de China o crear un trozo de España en Filipinas era algo igualmente ajeno a los propios filipinos. La desconfianza entre chinos y españoles, como digo yo, era muy grande, y el Pedro Ronquillo estableció que el Parián estuviera a 300 pasos de terreno baldío de las murallas de Intramuros. ¿Por qué? Porque estuviera lo suficientemente lejos como para ver venir a una turba enfurecida desde el Parián hacia Intramuros, y lo suficientemente cerca como para quedar al alcance de las bombardas que asomaban desde las murallas de Intramuros. La desconfianza era tremenda. Se obligaba a los sangleyes a encerrarse en el Parián por la noche bajo pena de muerte. Y en la propia Intramuros, por supuesto, no podía quedar ningún sangley. Y es más, los únicos sangleyes que quedaban eran los de la panadería del Cabildo, que hacían por la noche el pan, y aún así se les encerraba bajo llave y con ventanas enrejadas. Tal era el temor que había hacia la comunidad china. A los chinos en Manila se les ponía nombres cristianos, se les prohibía, aquí vemos una representación de una ceremonia, una festividad china, se les prohibían sus festividades porque se les consideraba supersticiones de gentiles. Y una cosa muy interesante es que se les obligaba a los chinos cristianizados a cortarse la coleta. La coleta china no es un mero elemento estético. A partir de 1644, cuando entra la dinastía Qing en China, esta dinastía obliga a todos los chinos a llevar coleta como símbolo de sumisión al emperador. Es decir, un chino en Manila que se cortaba la coleta, en China sería inmediatamente considerado traidor y no podría regresar. Nos dice Francisco de Morga, que fuera gobernador de Filipinas en 1609. Y es verdad que sin estos sangleyes no se puede pasar ni sustentar la ciudad, porque son los oficiales de todos los oficios, grandes trabajadores y a precios acomodados. Pero para esto, con menos bastaría, y se excusaría el inconveniente de tanta gente que de ordinario suele haber en Manila, sin contar con muchos que hacen 1000 delitos y maldades. Surgieron entonces en Manila formas singulares de convivencia, pero también de conflicto. Cada vez que el Cabildo de Manila subía el alquiler de las casas y de los locales comerciales del Parián, porque el Parián era propiedad del Cabildo de Manila, no era propiedad de los chinos y tenían que pagar un alquiler, cada vez que les subían la tasa que todos los chinos tenían que pagar por vivir en Manila, o cada vez que se rumoreaba que iba a haber una expulsión de chinos, el Parián se levantaba. La más fuerte rebelión del Parián tuvo lugar en 1603. La rebelión comenzó en el Parián, donde lo primero fueron asesinados los chinos cristianizados que vivían en el Parián. Rápidamente se hicieron con el Parián y avanzaron hacia Intramuros. Pero los chinos estaban considerados una raza poco hábil para la guerra, y es verdad que fue tal el escándalo que generaron que dio tiempo a que los españoles cerraran las murallas. Con todo, como hemos dicho, había 600 españoles con capacidad de sostener las armas. Y estamos hablando de un ataque de 30.000 chinos. El pánico corrió libre por Intramuros. Pero cuando la ciudad estaba prácticamente perdida, hubo dos comunidades que vinieron a asistir a los españoles. Una era la japonesa, que siempre fue fiel aliada de los españoles, y otra, los indios pampangos, que era la tribu tagala de la zona del valle colindante con Manila. Manila, Intramuros, logró resistir durante unos días, con lo cual el ataque de los chinos fue perdiendo intensidad. Pasados unos días, los españoles, junto con los pampangos y los chinos, y los tagalos, los pampangos era la tribu tagala aliada a los españoles, junto con los japoneses y los pampangos. Es que me acaban de decir que quedan 10 minutos y he perdido un poco el hilo, perdón. Fueron ellos los que empezaron a perseguir a los chinos en desbandada, y dice el gobernador: y al día siguiente perecieron los que escapaban a manos de los japoneses y pampangos, cuyo furor no pudieron reprimir nuestros cabos. Es decir, hubo una absoluta masacre, y de esos 30.000 chinos, 20.000 fueron masacrados, según dice el gobernador, por los filipinos y por los japoneses, que tenían una auténtica aversión por los chinos. Bien, esta Manila tenía una sensación de perpetuo aislamiento. Se sentía aislada, voy a acelerar un poquito, se sentía aislada en
en esta intramuros. Los españoles se sentían aislados dentro de la propia ciudad de Manila, se sentían aislados dentro de la isla de Luzón, se sentían aislados dentro del archipiélago y se sentían aislados dentro del enorme Océano Pacífico. Es una ciudad de frontera, como digo, como podía ser Santa Fe en la frontera norte del Virreinato de la Nueva España, pero tenía un gran problema, y es que no, en caso de ataque no podía tener socorro, porque la distancia era tan enorme que sería imposible, y ni siquiera podía tener retirada. Es decir, en caso de un ataque sería pues prácticamente a todo o nada. Y era una ciudad que se sentía amenazada no solo por la rebelión de los chinos, sino por los piratas chinos. Ya hubo un ataque pirático muy fuerte a poco de fundar Manila. Se sentía amenazada por los piratas japoneses, ahí tenemos los combates de Cagayán, famosos. Se sentía amenazada por los piratas maometanos, esos piratas que estuvieron siendo rebeldes independientes hasta hace 10 años solamente, los piratas del sur de Filipinas. Estuvieron, como digo, fueron una perpetua amenaza. Durante toda la presencia española hubo perpetuas expediciones de castigo a los piratas maometanos que no dejaban de acosar. Había miedo a las rebeliones de los indios filipinos, que también las hubo, y hubo miedo, por supuesto, al ataque de los europeos, de las naciones europeas. Holanda hizo un ataque muy fuerte que se llamó la Naval de Manila, donde fueron rechazados, y finalmente en 1762 fueron los ingleses los que llegaron a ocupar Manila durante 2 años. Siendo esta presencia española tan reducida, su posición ni fue hegemónica ni pudo ejercitarse en solitario. Pero los españoles tenían un arma secreta. Y esto es muy importante, porque esto que voy a decir ahora es la clave de todo el Imperio Español. Y me gustaría que reflexionaran ustedes durante un segundo de cuál era esta arma secreta. Es el arma secreta de Cortés y de Pizarro, y era la arma secreta también de estos españoles que vivían aislados en Manila. No eran los arcabuces, no eran las bombardas, no era la instrucción militar. El gran arma secreta, el fundamento del imperio que permite a una nación de solo 7 millones de habitantes ser la primera potencia mundial, es la capacidad de pacto que tenían los españoles. Una capacidad de pacto heredada de 800 años de convivencia con el enemigo musulmán, y que permite a los españoles sentarse con personas de lengua diferente, de cultura diferente, de idioma diferente, y llegar a pactos, llegar a acuerdos beneficiosos para ambos. Sin los pactos que hicieron los españoles con los líderes chinos, con los japoneses, con los propios filipinos o con los reyezuelos de las islas adyacentes, sería imposible comprender esa presencia española durante 300 años en un lugar tan lejano. Hemos de pensar que el gran avance tecnológico armamentístico del siglo XIX, que va a permitir a ingleses y franceses con tropas muy reducidas derrotar a enemigos muy superiores numéricamente pero inferiores tecnológicamente, va a llegar en el siglo XIX. Y estamos en el siglo XVI. Estamos hablando de arcabuces que tardan 4 minutos en recargarse y no de fusiles de repetición. Voy a intentar acelerar todo lo que pueda. Este es el mapa de Pedro Murillo Velarde. Es un mapa, el mismo sacerdote que nos hablaba del puente del Tuley, y es el primer mapa realmente científico de Filipinas. Es un mapa que va a desaparecer, hay muy pocos ejemplares. Las planchas desaparecieron durante la ocupación británica de Filipinas. Curiosamente, a partir de entonces en Londres se empiezan a imprimir mapas idénticos a este, es decir, las planchas posiblemente fueron botín de guerra. Vemos aquí 4 sangleyes, porque el mapa de Pedro Murillo en los laterales tiene unas imágenes donde salen las diferentes razas. Es interesante el chino cristiano que vemos primero, que va vestido a la española, el gentil principal que vemos con una bolsa de dinero en la mano. Estos eran aliados de los españoles también, eran los propietarios de grandes talleres, eran los grandes comerciantes. Vemos un pescador y vemos aquí lo que se llama un cargador con pinga. La pinga es esta pértiga tan característica en Asia que se pone al hombro y con 2 pesos se hace un efecto balanza. Vemos aquí un español con palo alto, que no sabemos lo que es. Un negro atezado criollo de la tierra, es un criollo. Vemos a 2 indios vestidos a la española peleando gallos, y al fondo vemos una cosa muy interesante, que son los saetas. Los saetas eran los pobladores originarios de Filipinas.
Llegaron antes de los austronesios y son negros, son de raza negroide, tienen el pelo oscuro, rizado, son de escasa estatura. Estos saetas nunca fueron sometidos por los españoles, siempre vivieron independientemente en las zonas de montaña. Aquí tenemos un armenio fumando un pipa, un mogol y un malabar. Los malabares eran propios de la India. Aquí tenemos cafres, estos eran esclavos que habían llegado con los portugueses, vendidos por los portugueses. Tenemos un canarín y un lascar, que son hindús. Tenemos unos mestizos que van vestidos de forma mezclada. Tenemos un marvilcán, que es un moluqueño de las Islas Molucas. Y luego tenemos un japonés. El Japón es interesante porque el Japón, podemos observar una cosa curiosa, va de cintura para abajo vestido de occidental y de cintura para arriba va vestido de japonés con su cabeza rasurada y su katana. Aquí tenemos unos filipinos que van a la iglesia, bueno, un visaya, en fin. La carga del galeón la tenía prevista para pasarla en caso de necesidad y ha llegado ese caso. Solo decir que el galeón se cargaba por los chinos, eran los chinos los que hacían estos paquetes, eran unos paquetes que se medían varas castellanas, eran totalmente normativizados, 0,93 es una vara castellana, pues era una vara de largo por 3/4 de ancho y 1/3 de alto, y se repartían unas boletas entre todos los vecinos de Manila, que cada boleta daba derecho a uno de estos paquetes. Era tal su valor que muchos vecinos de Manila simplemente la vendían a los comerciantes y vivían así de gracia, como decían las crónicas. Pues bien, estos paquetes los hacían los chinos. Estos paquetes iban tan compactados que cuando llegaban a Acapulco, los paquetes que hacían los españoles en Acapulco, una mula del paquete español podía cargar 2 paquetes españoles, pero si el paquete venía de Manila y lo había hecho un chino, solo podía cargar uno de aquellos paquetes. El galeón se cargaba. ¿Quién cargaba el galeón? Podemos adivinarlo. Los chinos. Igual que habían aprovechado al mínimo el espacio dentro de cada paquete, aprovechan ahora a tope el espacio dentro del galeón. El galeón era importantísimo que fuera perfectamente cargado porque un desplazamiento... Hemos de pensar que el galeón era la nave más grande del mundo, con lo cual tenía el puntal más elevado del mundo. Esto es muy peligroso en una tormenta. Y por otro lado, era la nave más sobrecargada del mundo. Pues los chinos lograban cargar de nuevo el galeón y lo hacían de tal manera que se garantizase la máxima carga con la máxima estabilidad. Cuando el galeón estaba cargado, partía de ese puerto de Cavite, cruzaba la bahía y llegaba a Manila. Y ahí en Manila, el gobernador le recibía en la playa al capitán que bajaba una chalupa y le entregaba una bandera. Esa bandera era izada en el galeón y era el momento cumbre en el que todo el mundo sentía la emoción de ver que el galeón iba a partir. Pero antes, toda Manila había llegado a la playa y lo había hecho en procesión. Y lo había hecho en una procesión que encabezaba el arzobispo de Manila, que le seguían todas las órdenes religiosas con cánticos, portando Nuestra Señora de los Galeones, esa imagen de la Virgen, que por cierto es la patrona de Manila, que cada viaje iba y venía, es decir, se cargaba en el galeón en Manila, llegaba a Acapulco, se descargaba y en el viaje de vuelta volvía a cargarse. Pues bien, no solo iba la Virgen de Nuestra Señora de los Galeones. Lo más interesante es que cerrando esa procesión, movido por las personas que lo portaban, como en un oleaje, iba una pequeña figura de un gran navío. Y ese navío era el galeón, es decir, en un rito casi ateo, casi pagano, Manila adoraba a su dios, que era el galeón. Una vez el galeón quedaba cargado, partía entre el sonido de campanas de toda Manila y atravesaba la bahía acompañado de todas las embarcaciones que hubiera. Y aquí vemos nuestro galeón ya cruzando con destino al Pacífico Norte, a Acapulco. Muy rápidamente, este mapa es el de Fernando Blumentritt de 1890, era un austríaco que hizo este mapa para la Sociedad Geográfica Nacional. Lo interesante es que él es un mapa etnográfico, marca 63 etnias filipinas, no sé si lo verán ustedes, pero marca muchísimas etnias, que es la distribución de los negritos, ya aquellos filipinos negros de los que hablábamos. Y lo que sí que van a poder diferenciar es que Blumentritt diferencia aquellas zonas que estaban, digamos, dominadas realmente por España, que son las zonas Corrós-Sarmón, aquellas zonas cuyo dominio de España no era efectivo, que las zonas amarillas, y finalmente abajo en
En Mindanao señala en verde la zona que estaba bajo dominio musulmán. Esta es una vista de la ciudad de Manila de Auguste d'Astrel, un marino francés que además era pintor, y en él vemos el famoso puente en el que Pedro Murillo Velarde hablaba de que pasaban todas las naciones, y efectivamente aquí tenemos de nuevo un negro, tenemos sentado en el suelo, tenemos un filipino de las montañas, tenemos justo encima de ellos unos mestizos, al lado un español que se puede ver vestido, es un militar. Tenemos más allá, tenemos un chino con su salakot, tenemos un hindú y tenemos sentados dos filipinos que están haciendo peleas de gallos, algo tan filipino, que además, por cierto, fue algo que pasó el Pacífico y se exportó a México. Tenemos al lado un chino con su coleta, fiel servidor del emperador, y al lado tenemos, como digo, a alguien que le está limpiando las orejas. De nuevo, la limpieza de orejas. Esta Manila del siglo XIX se convirtió, con el paso de los años, se convirtió en una ciudad próspera y cosmopolita. El siglo XIX es muy interesante en Filipinas porque todas las reformas borbónicas de Carlos III del siglo XVIII fructifican en Manila y se crea el Banco de Isabel II, se crean diversos bancos, se crean instituciones comerciales, se crea la Compañía de Tabacos de Filipinas, se inicia el cultivo intensivo del tabaco y por primera vez, Filipinas es rentable para España. Aquí tenemos una vista del río Pasig, que es el gran muelle fluvial que tiene Manila. Y si antes teníamos una vista alegórica de la Manila del 19, ahora tenemos una cosa muy interesante, que es una calle, la calle San Sebastián, pintada por el acuarelista José Norato Lozano. En ella podemos ver de nuevo un chino con su pinga, podemos ver estas señoras que llevan estos trajes de rayas, estas son mestizas porque llevan los trajes a rayas, llevan el pañuelo típico de tejido de piña, que es un tejido muy finito, llevan la saya, que es esta falda azul, y llevan el tapiz, que es la sobrefalda que le cubre. Son mestizas. Perfecto. Al lado, cargando, estas son filipinas autóctonas, filipinas completas. Lo podemos ver en sus vestimentas, lo podemos ver en cómo van cargando. Vemos, como digo, aquí a la izquierda tenemos metiéndose en una calle otro chino con su coleta. Al fondo vemos la catedral. Tenemos también una visión de cómo eran las casas de Manila. Esas casas que por abajo eran de piedra y por arriba eran de madera. ¿Por qué? Porque estamos en territorio muy sísmico y cuanta más altura le demos, más peligroso va a ser para la vivienda. Con lo cual, las casas por arriba eran de madera porque son mucho más flexibles. Tenemos también aquí, a la derecha, a un señor vestido a la occidental, con su bombín, con su chaqueta, perfectamente vestido a la occidental. Y luego, como dato curioso, tenemos justo en medio de la calle a un señor vestido de uniforme que lleva un sombrero de paja, un uniforme azul con mangas rojas y charreteras, que parece que está paseando. Pero si nos fijamos, en la acera, un poco más a la derecha, encontramos a otra persona vestida exactamente igual. ¿Qué es esto? Pues es un guardia civil de Filipinas, una pareja de la Guardia Civil patrullando por Manila. Como podemos ver, algo realmente curioso. Pues de esta estampa costumbrista de Filipinas, una Filipinas realmente cosmopolita ya, pero cosmopolita ya en el sentido del siglo XIX, que tenía una gran pujanza comercial y un gran contacto con todas las ciudades europeas, todas las colonias europeas del sudeste asiático, en la que, como Juan Luna Novicio, que es un pintor hispano-filipino de los más destacados, en el Museo del Prado tenemos este cuadro, España guiando a la gloria a Filipinas. Esta era la Filipinas de finales del siglo XIX, la Filipinas española. Y de esto que estamos viendo, pasamos a esto. Esto es Filipinas en 1945. Sabemos que por el Tratado de París, Filipinas pasa a los Estados Unidos, se produce una sublevación de los filipinos contra los estadounidenses que les han engañado, y una sexta parte de la población filipina va a morir. Posteriormente, durante la ocupación japonesa, cuando se acercan las tropas estadounidenses, los japoneses harán lo que se llama la masacre de Manila, en la que matarán a muchísimos occidentales, principalmente en intramuros, irán casa por casa a la bayoneta matando familias enteras, pero cuando llegue MacArthur va a ser todavía peor porque va a arrasar absolutamente Manila. Más de 100.000 personas murieron en este momento, principalmente en intramuros. Esta es la puerta del puerto de Santiago. Es una puerta reconstruida porque los
los americanos no solo destruyeron la parte superior con la imagen de Santiago, sino que además destrozaron la parte inferior para poder meter tanques en un fuerte que es realmente pequeño. No sé yo cuál era la utilidad. ¿Era necesario haber destruido Manila de esta forma? Pues no lo sabemos, pero lo cierto es que los americanos borraron no solo de las mentes de los filipinos, sino incluso físicamente la presencia de España. Y ya para terminar, quiero terminar con esta imagen. Este señor que vemos a la derecha, vestido de uniforme, es Fernando Primo de Rivera. Es tío del que fuera posteriormente dictador. Y fue gobernador de Filipinas a finales del siglo XIX. La persona que vemos a la izquierda, este señor filipino anciano, que está estrechando la mano del periodista Anson, que en 1962 todavía lo conoció y lo entrevistó, es Fernando Aguinaldo. Bien, este señor fue el primer presidente de la República Filipinas, fue el que firmó el decreto de Valer, aquel de que decía que los dignos hijos de Cid y de Pelayo, que fueran considerados como amigos y no como enemigos, y fue desde el balcón de su casa, nada menos, donde se proclamó la independencia de Filipinas. Es una persona que con el paso de los años se dio cuenta de que los americanos les habían engañado y repugnó totalmente el haber firmado el acuerdo con los americanos para la ocupación de Filipinas. Pues bien, Fernando Primo de Rivera fue el militar español, el gobernador, que lo derrotó en numerosas ocasiones, incluso llegó a un punto en que los echó a todos los rebeldes a las montañas y llegó a conseguir que Aguinaldo abandonara Filipinas para exiliarse en Hong Kong. Posteriormente volvería y se conseguiría la mal llamada independencia de Filipinas, porque finalmente acabó siendo colonia americana. Pero cuando lo interesante, y con esto cierro, es que cuando en 1962 Luis María Anson lo visitó ya muy anciano en su casa, vio en su mesa diversas fotos de aquel glorioso pasado. Uno de ellos era del rey Alfonso XIII, aquel rey contra el que se había sublevado y que se arrepintió. Y otra de ellas era nada menos que una foto de Fernando Primo de Rivera, aquel con que tantas veces se enfrentó como enemigo, y en la que figuraba la dedicatoria más bonita que creo que puede existir entre dos antiguos enemigos. La dedicatoria de Fernando Primo de Rivera decía: al general Aguinaldo, bravo y leal en la noble batalla y fiel amigo en la paz. Y extrapolando este deseo de Fernando Primo de Rivera, deseando que nuestra nación, España y Filipinas, que tanto pasado comparten, sean fieles amigos en la paz, me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención.